En esta charla vamos a mostrar algunas cosas de presentación como digamos, en vivo, como para ir ilustrando algunos conceptos, ¿ya? Igual esto es un extracto de muchas cosas que se pueden hacer con respecto al paralelismo de distribución en Python, ¿ya? Es una selección de lo más útil solamente, ¿ok? Entonces, al final de la charla, si es que el tiempo nos lo permite, podríamos llegar a discutir un poquito más de algunas otras opciones, ¿ok? Pero acá solamente vamos a cubrir algunas cosas, ¿ya? Primero vamos a partir con un poco de conceptos básicos que probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados con cosas como lo que es memoria compartida distribuida, paralelismo de distribución, lo que es la diferencia entre un proceso y un thread, ya lo que es asíncrono de síncrono, o lo que son los logs, mutex, semáforos, cosas así. Pero solamente para efectos de uniformidad, para que todos tengamos la misma base, voy a pasar rápidamente por todos esos conceptos que son necesarios para ir entendiendo las cosas que vamos haciendo después. Después vamos a conversar un poco de algunos frameworks que, que se pueden ocupar en Python para hacer digamos, paralelismo y distribución tanto en memoria compartida como en memoria distribuida. Ahora, en memoria distribuida, aquí puse solo el parallel en Python, pero también hay algo sobre distributed Python, que en realidad son casi lo mismo, así que por lo mismo es como nos vamos a quedar con uno nomás, ¿ya? Igual voy a mostrar dos, pero en los ejemplos solamente hay sobre parallel Python. Después vamos a tomar el ejemplo de la sesión anterior, que es el Power Couple, y lo vamos a implementar usando estos frameworks, ¿okay? Tanto con multiprocessing, con thread, con PP. Bueno, el DiskPy es el que lo saqué. Y después vamos a tratar de pasar el mismo concepto, pero implementándolo en realidad en C++, ¿ya? Y después vamos a ver cómo podemos mejorar esa implementación en C++ con OpenMP y comparar un poco los resultados, ¿ya? De ahí voy a saltar un poquito de estos frameworks y voy a pasar a algo que merece una sección particular, que es MapReduce, que es Spark, ¿ya? Que es un framework para poder hacer reducción de datos, básicamente. Y voy a hablar rápidamente con un ejemplo, que es la ejecución de un programita que se ocupa harto en astronomía que se llama Extractor, ¿ya? Que es encontrar las fuentes digamos, en muchas imágenes que son bastante grandes. Entonces es un proceso que califica muy bien como reducción de datos, ¿ya? Para poder construir catálogos, ¿ya? Y finalmente vamos a hacer como un wrapping up de todas las cosas que vimos, algunos consejos y algunas notas en particular, ya con respecto a la importancia de optimizar el Python, con respecto a desmitificar un poco el concepto de MPI, sobre el lenguaje y cómo ir afrontando esto de Data Science. Entonces, solo un repaso de los conceptos básicos. Primero, memoria compartida y distribuida. Tenemos memoria compartida como un solo computador, aunque sea un computador grande, ¿ya? Que todas las CPUs ven la misma memoria. O sea, hay un bus de direcciones ahí y cada procesador puede rápidamente accesar a cualquier pedazo de memoria. Llámese que le quede más cerca o le quede más lejos. Pensando en una máquina de memoria compartida grande como una Silicon Graphics, que igual son muchos nodos. Si un procesador de un nodo A quiere ir a buscar un pedazo de memoria al nodo B, le va a costar más nomás llegar porque va a tener que pasar por un interconnect, pero lo ve localmente, ¿ya? Distinto es cuando estamos hablando de memoria distribuida, que son sistemas independientes y yo tengo que descansar en alguna librería o en algún método para poder llevar cosas de la memoria de un sistema a otro, ¿ya? Entonces acá podemos ver para memoria compartida que tenemos la UMA, que se llama la Uniform Memory Alignment, que es todos accesan a la memoria de la misma forma, y las Multi-Uniform Memory Alignment, que en el fondo son múltiples cores, que tienen acceso a memoria rápidamente la que tienen al lado, pero pueden, a través de un bus de interconexión interno, que para el caso podríamos llamar que es QPI, ir a buscar la memoria que está asociada a otro procesador.
Esta es la arquitectura más o menos que se ve hoy en día, ¿ya? De máquinas multicore que tienen muchos sockets, ¿ya? Esta arquitectura es como de una máquina que tiene un puro socket, con muchos cores dentro. Y cuando estamos hablando de memoria distribuida, pensamos en muchos sistemas de este estilo que están conectados a través de alguna red, ¿ya? Entonces ahí es donde entra el concepto de alguna librería para pasarse mensajes que es capaz de pescar un pedazo de memoria de acá y llevárselo a otra máquina al otro lado, ¿ya? Viceversa. Entonces, paralelo distribuido. Existen muchas definiciones para poder decir qué es lo que es paralelo, qué es lo que es distribución. Ya casi hay una guerra santa en, digamos, muchos blogs de qué es lo que es paralelo, qué es lo que es distribuido, qué es lo que es distribuido paralelo, etc. Entonces, al final yo les doy una interpretación bastante antojadiza, pero que para el caso yo creo sirve y hay que tratar de zanjar un poco la discusión. Pensemos en una tarea, ¿ya? Que tengo muchos CPU, muchos CPU, ¿ya? Y cada CPU va a estar a cargo de un proceso, de hacer alguna tarea ya, algún proceso relacionado con esta tarea, para después llegar a un resultado, ¿ya? Si yo voy y hago que cada proceso sea independiente del de al lado, ¿ya? Calculan resultados parciales, lo cual después yo los puedo combinar para poder llegar al resultado final, eso yo lo voy a llamar que es distribución. O sea, llámese, no hay comunicación entre los procesos, ¿ya? Cuando exista el mismo layout, pero en cada proceso tiene que ir comunicándose con el proceso de al lado para poder ir a avanzar en su cálculo, a eso yo lo voy a llamar paralelo, ¿ok? Entonces hacemos que la definición diferencie ambos conceptos en la comunicación entre los procesos, ¿ya? Lo cual es más o menos clave para poder después definir cómo voy a atacar yo un problema, ¿ok? Estamos. Proceso y thread, ¿ya? A veces uno ocupa la palabra casi indistintamente y ahí es donde uno tiene que tratar de tener un poquito de cuidado porque aquí también hay una diferencia más o menos sustancial, ¿ya? Pensemos en que tengo una memoria, tengo procesos, ¿ya? Y cada proceso tiene asociado un pedazo de memoria, un segmento de la memoria, ¿ok? Entonces, un proceso yo voy a decir que se ocupa para tareas pesadas o independientes, pero ocupan espacios de memoria diferentes. Cada proceso tiene su propio pedazo de memoria, ¿ok? Llámese, tengo un proceso padre, si voy a gatillar procesos hijos dentro de ese proceso, voy a duplicar esos pedazos de memoria, ¿ok? Y después, por supuesto, cada uno va a tomar su propio camino. Pero un proceso está asociado a un pedazo de memoria independiente, ¿ya? Y si queréis comunicar esos procesos, ¿ya? Vais a tener que ocupar el Interprocess Communication, que es IPC, llámese socket BSD, archivos por ahí, o digamos en red loopback. No existe una forma interna, ¿ya?, de poder comunicar los procesos, ¿ok? Esto de ocupar un pipe, por ejemplo, para poder mandar algo de un proceso a otro, en el fondo es ocupar sockets, ¿ok? Distinto es cuando estoy hablando de thread, ¿ok? Que thread es un concepto un poquito más atómico que vive dentro de un proceso, ¿ok? Yo puedo tener dentro de ese mismo proceso que está aquí, al lado, distintos threads. La gracia es que cada uno de esos threads, aparte de tener un direccionamiento local de memoria, tiene acceso a toda la memoria, a todo, digamos, el espacio de memoria del proceso, ¿ya? Eso quiere decir que una variable que viva dentro de este pedazo de memoria es global para todos los threads, ¿ok? Diferente acá. ¿Estamos? Y eso nos lleva a otros conceptos que en el fondo es, en realidad debería haberlo puesto así, los loops, los mutex y los semáforos, ¿ya? Porque si yo tengo una variable en ese espacio de memoria que es compartida por todos estos threads, ¿ok?, tengo yo que tener algún mecanismo para poder señalizar quién la escribe. Me da lo mismo que la lean al mismo tiempo, total, leer memoria no es destructivo, pero sí escribirlo. Entonces ahí es donde entra el concepto de concurrencia dentro de la memoria y ahí es donde yo digo, bueno, un look básicamente va a ser una suerte de señalización para poder bloquear digamos, un segmento código que va a tener acceso exclusivo a una variable o a un grupo de variables, ¿ya? Sección crítica uno le llama eso, ¿ok? Entonces el concepto de look es que yo adquiero ese look, ese candado, hago una serie de operaciones en sección crítica, o sea, todos los demás están esperando, ¿ok? Y cuando yo libero el look, alguien más lo puede tomar y así vamos señalizando. Entonces, ese pedazo
de código en sección crítica se hace serial. ¿Ok? Todo el resto puede ir en paralelo, pero las secciones críticas se ejecutan en serial. ¿Ya? Semáforo, un poco lo mismo, ¿ya? Pero la gracia es que tenemos estados. El look puede estar adquirido o liberado, pero el semáforo uno puede empezar a ponerle más estados. ¿Ok? Pero el concepto es un poquito el mismo. Ahí viene el concepto de mutex. ¿Ok? Entonces ahí se habla de una suerte de exclusión mutua, ¿ya? Sobre un recurso, un recurso compartido. Y el semáforo es lo mismo que el mutex, pero no es unitario, sino te permite varios accesos a la vez. O sea, yo puedo tener una suerte de múltiples threads accesando, múltiples llamemos un número finito con un máximo, accesando un recurso compartido, ¿ya? Entonces el semáforo es como un semáforo de conteo, ¿ya? Y esto de comunicación, o sea, de ejecución síncrona y asíncrona, ¿ya? Que de repente uno habla de esto, pero sin ponerle un nombre en digamos, preciso. Cuando yo tengo un par de threads, por ejemplo, un par de procesos o de código que se están ejecutando concurrentemente, llamémosle cliente o un proceso 1 le puede mandar un mensaje, ¿ya? O invocar una función dentro de un proceso 2, ¿ya? Y este va a estar bloqueado hasta que esa llamada termine y se devuelva el control de ejecución, y ahí recién el cliente 1, digamos, continúa su ejecución, ¿ya? Eso llamamos que es una ejecución síncrona, ¿ok? Distinto es cuando el cliente, este proceso cliente, le envía un mensaje o invoca una función dentro de otro proceso, pero cliente 1 aquí sigue su ejecución, ¿ok? No bloquea esta llamada. Entonces este puede empezar a realizar o a ejecutar el llamado de la función que el cliente le hizo, pero el cliente sigue haciéndolo de él. Y en algún momento este va a reportarle de vuelta que terminó, y este deberá capturar esa notificación y hacer algo y continuar. Entonces ahí estamos hablando de una concurrencia real, ¿ok? En una ejecución asíncrona, ¿ya? Y aquí es donde también entra un poquito el concepto de evaluación floja, ¿ya? Que yo puedo mandar a evaluar una función, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser evaluada en el momento que yo la mandé a evaluar. Yo la voy a evaluar en el momento que voy a buscar el resultado. Entonces acá yo puedo mandar a calcular algo, esto queda guardado como un futuro, como una promesa, ya que es un patrón de diseño que se llama Future Promise, y yo cuando vaya a buscar el resultado de esa variable, ahí recién el otro la va a calcular, ¿ya? O la va a calcular entre medio, a medida que va pudiendo. Entonces ahí se puede balancear carga y se pueden hacer estas cosas bastante interesantes, ¿ya? Y también se ocupa mucho este patrón de White Notify, que en el fondo es para poder hacer las notificaciones, o sea, la comunicación de, oye, terminé, podemos continuar, ¿ya? Diferente que en síncrono, que ese tipo de cosas no existe y uno tiene que empezar a ocupar mutex o semáforos para ir señalizando. Bueno, vamos a hablar ahora de frameworks, ¿ya? Para computación paralela y distribuida. Primero, el famoso multiprocessing, el MP, ¿ya? Basado en proceso, su nombre lo dice, ¿ya? Funciona en Windows, en Unix, eso nos gusta a todos, ¿ya? Te permite ejecución local como remota. Bueno, la ejecución remota es de verdad muy truculenta, así que lo pongo ahí para honrar la definición que está en el sitio de ellos, de multiprocessing, pero yo le diría que es local nomás, ¿ok? La gracia es que te permite intercambiar objetos entre los distintos procesos. Él lo hace todo por debajo con IPC. ¿Okay? Entonces yo puedo llegar y declarar variables locales, variables globales, y poner cosas adentro de esas variables, y todos los procesos van a poder accesarlo, ya con un mecanismo de logs. ¿Okay? Te permite ciertas primitivas para sincronizar, te provee objetos bastante interesantes como pools de procesos que tú puedes mandar a hacer muchas tareas, por ejemplo, managers que te permite señalizar el acceso a distintos datos, cola, cuando cada proceso hace múltiples cosas diferentes, entonces necesitáis una suerte de cola para poder ir metiéndole los jobs, pipe para poder ir haciendo streaming, una montonera de constructos bastante interesantes. Aquí un pedacito de código que ocupa este
este valor de que value y array son unos objetos que vienen de manager que te permiten direccionamiento global. Entonces estas variables las ven todos los procesos. ¿Okay? Y acá yo defino un proceso apuntándolo a una función, ¿ya? Entonces cada proceso va a ejecutar esa función que recibe dos argumentos. Aquí le digo los argumentos, le digo partan, y el concepto de join, que en el fondo es el calling thread, que este concepto lo vamos a ocupar muchas veces, que es, digamos, el proceso padre que está llamando este código, ¿ok? Va a detenerse aquí esperando a que todos los hijos, todos los procesos que están corriendo terminen, ¿ok? En este caso uno nomás, porque quiere un puro proceso. Le digo a ese proceso join, el llamado calling thread va a detener su ejecución ahí y va a esperar a que ese proceso termine para poder continuar. Lo cual es bastante recomendado hacer, de repente uno se le olvida poner los joins, y esto repercute en terminación de procesos sucios, ¿ya? Con memoria no limpia, punteros por ahí dando vuelta, entonces esto va ensuciando un poco el código y al final uno empieza a tener comportamientos medio raros. Entonces al final es preferible hacer el join, que es el que termina el proceso, hace la liberación de memoria, cierra los canales de comunicación y todo queda bonito, ¿ya? Threads, ¿ya? ¿Para tu proceso? Sí, claro, tenéis que hacerle el join a cada proceso que tú lances. Ya, por proceso. Por proceso. Ahora, podía hacer un pool, en el pool meterle una manga de proceso y decirle al pool join. Y él internamente va a hacerle el join a cada uno de los de los procesos que están dentro de ese pool, ¿ya? Ahora, hay distintas formas de manejar esto del join, pero lo podemos discutir al final, ¿ok? Porque de repente uno dice, hago un for de uno a todos los procesos y voy haciéndole join uno por uno. Bueno, pero eso no toma en consideración cuál es el orden de terminación de cada proceso, ¿ya? Entonces hay que manejar una excepción ahí, que de repente yo le hago join a un proceso que ya terminó. Entonces ahí uno ocupa un poco el patrón white notify para que cada proceso que termina le notifique a un manager que terminó y ese le hace el join. Empiezan a complicarse un poco las cosas. Bueno, threads, ¿ya? Por supuesto, acá estamos hablando de un puro proceso, múltiples hilos dentro, ¿ok? La gracia es que el API que provee threads es compatible, es exactamente igual, en realidad, que la que da multiprocessing. Lo cual implica que yo puedo simplemente cambiarle acá el import y el código funciona igual. ¿Ok? También es compatible con Unix y Windows. Y aquí es donde entramos a terreno más complejo. ¿Habían escuchado hablar del famoso GIL de Python? El Global Interpreter Lock. Bueno, Interprocess Lock, perdón. La máquina virtual de Python, que se llama CPython, que es como el intérprete interno que está escrito en C, solo permite la ejecución de un bytecode a la vez. O sea, no es multithread. O sea, llámese, si yo estoy haciendo threads en Python, al final estoy corriendo igual en uno solo, por la implementación de la máquina virtual de Python, o el intérprete, como la quieran llamar. Si quieren efectivamente que el asunto corra multiprocess, digamos, en paralelo, tendrían que cambiarse de distribución de Python, ocupar IronPython o otras versiones de Python que sí tienen máquinas o intérpretes que soportan paralelismo, ya que son multithread. Pero la de Python común y corriente es monothread. ¿Ok? Entonces esto en el fondo es una ilusión. ¿Ok? Es una ilusión de paralelismo. Bueno, la gracia es que comparten la memoria, ¿ya? O sea, no es necesario ocupar estos constructos de value, array, como objetos que son picleables y enviables de un proceso a otro, sino se accesa a la memoria y listo, ¿ya? Mucho más rápido, teoría. También proveen constructos como condiciones, look, semáforos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Un pedacito de código, vamos mostrando un poco cómo luciría un código ocupando threads, ¿ok? Aquí estamos haciendo una clase, heredando el thread, ¿ya? Y en el método run le decimos que haga algo y a esto le metemos dentro de un arreglo de threads, una instancia a mi thread, le digo parte y acá le hago join a cada uno. ¿Ya? Mismo concepto. Para el Python. Bueno, esto es más orientado a computación distribuida. ¿Ya? Llámese que no hay comunicación entre procesos. ¿Ok? Y la gracia es que permite tanto hacerlo como dentro de una máquina multicore como en muchas máquinas distintas.
¿Ok? Entonces, también es similar a multiprocessing, pero sí el remoto es mucho más simple. ¿Ok? Está basado en el paradigma de jobs, submit, ¿ok? Y recuperar results. No es como el otro que en el fondo está basado en un proceso o un thread que no está orientado a una submisión o no está orientado a una función que recupera cosas, que recupera resultados. Acá es un job, que es una función que tú puedes llamar y recupera un resultado. ¿Ok? Y esa tú se la puedes enviar a alguien. Te permite número de workers dinámicos, lo cual es bastante atractivo. Balance de carga dinámico también, no funciona muy bien, pero multiplataforma también, ¿ya? Y aquí anda bien el truco, ¿ya? Yo no lo había ocupado nunca, digamos, lo empecé a revisar recién ahora para hacer este tutorial, este seminario. Yo dije, mira, a lo mejor es lo suficientemente inteligente como para poder hacer spawn de los procesos directamente en máquinas remotas. Bueno, no es así. ¿Ya? Desilusión, ¿ya? Básicamente yo puedo escribir un código que ocupa Parallel Python, ¿ya? Llámese, tengo un worker que hace algo, defino los servidores, ¿ya? Que vacío es local. Defino el número de CPUs que voy a ocupar. En estos servidores mando una serie de jobs, ya basado en inputs, y después le digo al invocar job, me traigo el resultado de ese job, ¿ok? Y después puedo poner alguna estadística. Si yo quisiese ejecutar esto localmente, funciona estupendo, ¿ya? Pero si yo quisiese ejecutar esto en máquinas remotas, tengo que hacerme el amable de agarrar el ppserver.py, que se instala en la máquina cuando instalo yo Python, o sea, el módulo para el Python, y ejecutarlo, ¿ya? En cada uno de los nodos, ¿ya? Para que este programita, que es el caller, autodescubra qué servidores son los que tienen corriendo esto y poder mandar jobs para allá, ¿ya? Entonces, aquí es donde me voy a detener un segundito y después voy a solo mostrarle esto cómo funciona cuando me pueda conectar al Explorer, eso sí. Ahí entramos, ¿ya? A ver, pensemos en una máquina de memoria distribuida como el clúster que tenemos acá, que todos los nodos ven el home de cada usuario. Eso quiere decir que este directorio lo pueden ver todos los nodos de cómputo, ¿ya? Tengo este famoso ppserver, que es este que yo tengo que echar a andar en cada nodo. Si yo quiero correr este programita, que vendría siendo el primes, ¿ok? Que en el fondo es, bueno, la suma de números primos. Yo tengo que decirle exactamente en qué máquinas quiero correr, ¿ok? En el famoso arreglo pservers, ¿ya? Ahora, tiene una suerte de autodescubrimiento también, que es bastante choro. Pero para que funcione eso, tengo que hacerme el amable de enviar el famoso pyworker.py a cada nodo. Eso quiere decir que tuve que hacer un script batch que funciona como job array, con el número de cores, ¿ya? O el número de máquinas que yo quiero, enviarlo a la cola, decirle que ejecute este famoso ppserver en una puerta determinada, o sea, ocupa socket para comunicarse, con discovery y no me acuerdo cuál otra cosa, y con un secret, ¿ok? Una vez que ese código está corriendo en los... Yo puedo venir y decirle al programita este, a mi código, ppserver, ¿ya? Sin especificarle las IP o los nombres de los cómputos, porque si yo envío, no sé, 64 tareas para ejecutar 64 veces este PyWorker, yo no sé en qué nodos van a quedar, a priori. Entonces ocupo el autodiscovery que tiene. El autodiscovery es dejar el número CPU 0. Y él va a determinar el número de CPUs que va a ocupar de acuerdo a los ppserver que encuentre que estén haciendo broadcast, ¿ya? Y así funciona, ¿ya?
Entonces, lo cual es un poquito aparatoso, pero no es tan terrible. ¿Ok? Volvamos. Juan Carlos, eso significa que cada job tiene que definir un puerto. Sí. Entonces, por ejemplo, si lanzas otro job con ese PHP server y PWP Py, que alocarlo otro. En otro, claro. No. Mira, después te voy a mostrar la implementación del Power Couple corriendo con threads y vaya a responderte tú mismo. ¿Ya? Bueno, entonces este Parallel Python es una opción interesante, ¿ok? Si queremos trabajar en máquinas de memoria distribuida y hacer spam de muchos procesos en nodos de cómputo. Oye, ¿y multiprocessing tiene ese problema? ¿El mismo de threading? No, pues porque son procesos independientes. O sea, ahí después vamos a discutir un poquito sobre eso. Llámese. Threads ocupa un solo proceso y manda muchos hilos dentro de ese proceso. Todos comparten la misma memoria. Multiprocessing lo que hace es hacer procesos hijos, el cual copia la memoria del proceso padre. O sea, estáis gastando memoria mangos. ¿Ya? Pero cada proceso tiene su propio yield. ¿Ya? Entonces no tenéis ese problema. ¿Ok? Ahora, Distributed Python, la misma hierba. ¿Ok? También hay que ejecutar el thisnode.py en los workers, digamos, en los nodos de cómputo para poder trabajar. Se puede tener un nodo de scheduler, ¿ya? E incluso hasta un nodo para hacer allocation de resources, o sea, es un poquito más complejo, casi funciona como un sistema de colas de clúster, ¿ya? El punto es que queremos hacer eso, o sea, ocupar ThisPy tan intensamente teniendo un sistema de colas ya instalado en un clúster, como redundante, ¿no? A lo mejor cuando uno hace algo así como un clúster de Raspberry Pi, así, y quiere tener un nodo que haga de scheduler para enviar job a distintos otros nodos, y ahí podía hacer todo a mano acá. Si no, instala Slum o SandGrid Engine y olvídate el problema. ¿Ya? Sí, tenéis que matarlo. Buen punto. Tú puedes hacer un submit de este worker que va a ejecutar este código en cada uno de los nodos y va a quedar ahí haciendo broadcast ad infinitum. Si yo cuando termine de usarlo tengo que hacer un scancel o un QDEL para killear eso. Si no, se quedan ocupando recursos ad infinitum. Y ocupa mucho broadcast, mucha comunicación broadcast. Eso quiere decir que si la red no soporta broadcast, no te va a funcionar esto. ¿Ya? Bueno, ThisPy un poco lo mismo, ¿ok? Un poco la misma idea. Ahí hay un codiguito ejemplo. Vamos a la parte interesante. Power Couples, ¿ok? Para los que no habían venido la semana anterior, el problema que nos trajo don Nicolás Loira, le llamó Power Couples, es, dado una lista de números, quiero sacar la tupla tal que x elevado a i sea máximo. ¿Sí? Y en un despliegue sin precedentes de destreza, partió el código de cero, ¿ya? Lo cual no es el caso, que yo tengo todo ya maqueteado, ¿no? No, si partimos haciendo el código cero, terminamos una semana. Ya, bueno, acá está el famoso Power Couples que hizo Nico, con su implementación de x elevado a i en Python, que es infinitamente lento, ¿ok? No está la optimización en C, que después sí la ocupo, ¿ok? El famoso PIU. Ya, pero bueno, este es el código básicamente como para recordarle. Y haciendo una evaluación, en realidad no lo evalué con el POW, lo evalué con el PIU. Tanto el número de líneas que tiene el archivo CSV, porque en el fondo yo lo que le entrego a este programita es un archivo separados por coma, donde cada línea es un nombre y la lista de números, ¿ya? Entonces hice dos digamos, evalué el tiempo de ejecución de esto en dos ejes. Uno, pensando en número de líneas variables, y otro en el número de valores en el vector, ¿ya? Entonces, claramente, si como al darle mucho más número a cada vector, ya, digamos por línea, empezáis a notar una suerte de crecimiento exponencial, por supuesto, porque para poder calcular, encontrar el x elevado a i máximo, tenéis que hacer la permutación de todo, y eso es exponencial, ¿cierto? Entonces ahí se ve claramente cómo
esa operación, digamos, para que esto escale en el número de valores entregados para cada línea, hay que pensar que ese proceso crece exponencialmente. Y en el número de líneas del archivo, bueno, es re lineal, ¿ya? Entonces ahí podemos ocupar estrategias simples de paralelismo, ¿ok? Pero es interesante hacer este análisis antes. ¿Por qué? Porque la forma que yo voy a atacar esto para optimizar este código son distintas, dado estos dos resultados, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve el famoso Power Capo con multiprocessing? ¿Ya? Está en negrito lo nuevo, ¿ya? Entonces, veamos que está la función, ¿viste? Ahí está la función Pew, ¿ya? Defino un worker. Dentro de ese worker, lo único que yo paso es el archivo de entrada y una cola de salida, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada proceso... Ah, bueno, un pequeño detalle. La estrategia que yo voy a ocupar acá es agarrar el archivo y dividirlo en n partes y pasarle un pedacito de ese archivo a cada proceso, ¿ya? Se me ha olvidado ese pequeño detalle. Entonces, cada worker va a recibir un archivo que es un pedacito de... ¿ya? Y una cola donde en cada posición de la cola cada worker va a dejar el resultado, ¿ya? Cosa que después al final yo me paseo por esta cola y escribo mi archivo de salida, ¿ok? Entonces, nótese que esto igual no es tan óptimo en memoria, ¿ok? Pero pues, para caso figura funciona. Entonces, básicamente tomo el pedazo de código que está aquí, ¿ya? Y lo meto dentro de una función worker. Una duda. Lo que pasa es que cuando los archivos de barras que tú estás recibiendo son muy grandes, como que te interesa dividir el archivo. ¿Sí? Pero en particular en estos problemas, como que por ejemplo para ver la combinación de todos los números del archivo madre, en el fondo cuando lo dividí, perdí esa, como no sé, pues, un número que quedó al final, otro que quedó en el archivo, el primer archivo. No, pues o sea, ojo que acá es un label y una lista de números. Y tú tienes que buscar la permutación de esa lista de números. Y lo que tú estás dividiendo son números de líneas. Caso independiente. Son casos independientes. Independiente. Sí. Si yo tuviese que hacer una permutación entre líneas, ya la cosa cambia. No puedo hacer eso, ¿ya? Entonces, pongo el ciclo que va línea por línea, buscando la función Power Couple, ¿ok? Que en el fondo hace las permutaciones de 2 y le busca el máximo invocando como llave el famoso Pew que hace la exponenciación, ¿ya? Mi programa principal, aparte de lo clásico que es parsear los argumentos, defino un manager, al manager le saco una cola. ¿Por qué hago eso? Porque el acceso a esta famosa variable compartida, que es una cola, tiene que ser señalizado, tiene que ser administrado. Porque no pueden haber dos procesos metiéndole cosas al mismo tiempo. Y eso lo hace el manager en forma automágica, ¿ya? Me paseo por los archivos de entrada, ¿ya? Y voy agregando jobs. Target es mi worker, le paso los argumentos, ¿ya? Y le digo partan, ¿ok? Y después le hago un join a cada uno. Y después me paseo por la cola escribiendo el archivo de resultados. ¿Sí? No varía tanto, ¿cierto? No es tan distinto. Lo mismo haciendo threads, ¿ya? ¿Se mantiene el orden de salida? ¿Qué crees tú? Sí y no. En la versión serial, tú vas teniendo un resultado por línea, ¿cierto? En ese orden. Acá tú vas a dividir el archivo, pongámoslo en 10. Entonces tú vas a tener, dentro de cada bloque, van a estar en orden. Pero esos 10 bloques pueden estar en... ¿Ya? ¿Es importante tener el orden? Le ponía una llave y después ordenar. Quicksort siempre es tu amigo. Entonces, threads. Como dije, el API es el mismo, entonces basta con cambiarle casi el import ahí nomás y funciona. Pero acá lo hice un poquito distinto, ¿ya? Solamente por con fines académicos, ¿ya? Con fines ilustrativos. Le estoy pasando la variable de out, que es el archivo de salida, a cada worker con un lock.
Entonces cada thread está escribiendo al archivo concurrentemente. Y por supuesto necesito un lock para que dos no escriban al mismo tiempo. ¿Ya? Que podría haberlo hecho de la misma forma anterior. Funciona hasta un poco mejor. ¿Ok? Pero acá, para efectos de ilustrar, yo le estoy pasando el archivo de salida. ¿Ya? Pero si en Python las tres son monothread, ¿tiene sentido ponerlo en loop? No, po. Pero como dije, es algo académico esto, ya un ejercicio académico básicamente, ¿ya? E incluso después podemos hacer la prueba de ejecutar este código, sacarle el look, ganáis un poquitito en rendimiento, porque el look, por supuesto, se paga, ¿ya? Pero corre igual, no se cae, ¿ya? Pero incluso le estoy pasando un lock y hago acá la escritura del row con el lock, ¿ya? Casi como para hacer la finta solamente, que sí, necesitamos un lock y esto es lo que toda persona debiera hacer, ¿ya? Entonces, el lock ahí está. No va a dejar escribir hasta que. Imagínate que hay dos procesos que están ejecutando este mismo código, ¿ya? Y los dos llegan al mismo tiempo más o menos aquí. El primero que agarra el lock, ¿ya? Va a pasar y va a escribir. El segundo que entra a esta línea va a quedar pegado, porque ese lock está adquirido. Hasta, Y el lock automáticamente se. al salir del scope de este lock, el otro lo va a poder adquirir y continúa, ¿ya? Entonces, acá creo el lock, hago mis threads, los mando, los inicio. ¿Y el multiprocessing sería igual? ¿La misma? Sí, ¿ya? Ahora, si necesitáis el lock, ¿ya? Ahora, el lock del multiprocessing es un poquito más lento, ¿ya? Porque corren distintas máquinas. O sea, perdón, en distintos procesos, perdón. Entonces necesitáis ocupar IPC para comunicarte. El lock de thread es una variable en memoria. Ahí sí es útil. Sí, claro. ¿Ya? Sigamos. Parallel Python. ¿Ya? Esto yo lo hice pensando en máquinas distintas. ¿Ok? Lo mismo, tengo mi worker, misma estrategia. ¿Ya? Paso mis cantidades de servidores. Fíjense que la semántica es más o menos simple. O sea, es muy parecida. Con la única diferencia que a PP le tienes tú que pasar las funciones que vas a ocupar en el worker y los import. ¿Ya? Si tú estuvieses haciendo esto localmente, no es necesario. Pero si te basas a la máquina al lado, él tiene que saber qué import tiene que poner para poder ejecutar tu función. Sí, me imagino que los paquetes tienen que estar instalados. Sí, pensando en una máquina que ve el mismo Python en todas partes. ¿Ya? Y después hago la escritura de los resultados. Ahora, esto es interesante, también me di cuenta en el momento de hacerlo, que hasta este punto, yo estoy aquí, fíjense, aquí estoy creando mis servidores, ¿ya? Ya mis procesos, que acá yo le dije toma 10 para el ejemplo. Hago el submit del job, ¿ya? Hago un arreglo, termino de hacer todo esto, pero hasta este punto no hay nada corriendo. Ningún job todavía parte. Y no lo usa ningún join. No, porque son procesos independientes. ¿Cachai? El punto es cuando yo llamo a la función job, Ahí. digamos que vendría siendo la instancia, ahí recién calcula. Es como un lazy evaluation. ¿Ya? No hace la evaluación directamente. El número de CPU, si no es suficiente, se fontea al máximo. La gracia es que tú le das un número de CPU dado, podéis mandar 1.000.000 de jobs y vaya a ir entrando en cola. Esa es la idea, la gracia de Parallel Python. O sea, para un número fijo de recursos tú puedes mandar un n jobs. ¿Ya? Por eso ocupa digamos, el concepto de submit. Distinto de proceso, ¿ya? Que si yo quisiese mandar 1000 procesos, voy a crear efectivamente 1000 procesos que van a estar compitiendo por la cantidad de CPUs que están. Acá no, acá se van a ir ordenando de acuerdo al número de CPUs. ¿Ahora el Python permite muchos procesos? O sea, depende porque, mira, acá tengo una máquina de 36 cores y se la puede. ¿Ok? Pero
¿Se hace el server en cada uno? ¿Se hace el server para el Sí. No, o sea, son dependientes que crean. Ahí lo vamos a ir viendo cuando lo estemos jugando con esto, ¿ok? Ah, no, que para cuando ejecuto local, se echa a andar solo. Si quiero ir a la máquina de al lado, tengo que correr el server antes. Ahora, si yo voy y me tiro con muchas máquinas, puedo llegar a escalar bastante bien. Cuando defines ahí el número de CPU, Yo acá, si agarro este código y lo corro directamente en mi máquina, no necesito levantar nada. Estoy local. Pero suponiendo que levantaste de 3 más. Tengo que decir 0 acá. Para hacer el auto-discovery. O, en su defecto, no le digo número CPU y acá pongo las IP o los nombres de las máquinas. Y él va a ir a cachar la cantidad de CPUs que hay en cada máquina. Exacto. ¿Ya? Pero el auto-discovery de esto es bastante choro. ¿Ok? Por lo menos a mí me gustó harto y es bastante útil cuando estamos pensando en máquinas de uso compartido como las que tenemos acá. ¿Ya? Pero si mi máquina local tiene más de 10 cores, Poní el número core completo. claro, pero si yo necesito solo 10. Le decís 10. Y mi máquina tiene más de 10. Vaya a ocupar 10 nomás. Se queda local. ¿Sí? No va afuera. No. Ya. Entonces, ahora viene lo interesante. Pasémoslo a C. Bueno, C++ en realidad. ¿Ya? Y acá vamos a pensar un poquito distinto. No vamos a ocupar la estrategia de agarrar el archivo, filetearlo en n partes y que cada proceso ocupe, digamos, trate casi en forma recursiva el mismo problema, pero en una parte del input. ¿Ya? Acá lo que vamos a hacer es tratar de paralelizar la evaluación de las permutaciones. ¿Ya? Y ver si eso, cómo gano en esa estrategia. Entonces, primero, quiero optimizar el cálculo de permutaciones. Por supuesto, si pongo un vector de 500 números, anda a hacer la permutación de esos 500 de 2. O sea, ya encontrar todas las permutaciones te cuesta caro. ¿Ya? Entonces, primera estrategia, hay que optimizar el cálculo de las permutaciones y hay hartos trucos. ¿Ya? Hay hartos trucos que, para ser franco, esta parte me hizo ganar harto en performance, ocupando truquitos interesantes para poder calcular las permutaciones reversibles en realidad. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, la segunda estrategia es, voy a paralelizar la evaluación de esas permutaciones, porque claramente tengo que irle calculando el x elevado a y y el y elevado a x, ¿ya? A cada par para poder ir calculando el máximo. Ahora, mini disclaimer. Por supuesto, este mismo problema del power couple lo podemos solucionar haciendo la búsqueda de los dos máximos en el arreglo y nos vamos, y nos vemos, ¿cachai? Y lo podemos hacer esa búsqueda también en paralelo y es mucho más rápido que hacer esto. Pero mantuve la misma estrategia simplemente para efectos educativos, ¿ya? Excepto el 2.3%. Pero eso le ponía un if y listo, ¿ya? Condición de borde. Ya, pero el punto es que voy a paralelizar la evaluación de la función para poder calcular el máximo. ¿Ya? De toda la lista de permutaciones que encontré, un core va a ir a evaluar alguna, otro core otra, y así. Vamos. ¿Ok? Entonces, y después quiero ocupar también aritmética de precisión. ¿Por qué? Porque yo, para ir probando esto, se me ocurrió poner números del orden de los miles. Y por supuesto el POU de 1000 elevado a 1000 da 0. O infinito. ¿Ya? O un número negativo, creo. Cualquier cosa. No, es que ellos son un poquito más ordenados y ocupan int. Entonces son ceros. ¿Ya? Pero bueno, la cosa es que yo dije, bueno, va a ser un buen ejercicio hacer esto con GMP para ver cuánto cuesta ocupar GMP. ¿Ya? Esta es la librería de aritmética de precisión. ¿Ok? Entonces, siguiendo el mismo camino que nos enseñó Nicolás Loira, me defino mi swig file, mi interfase, donde voy a exponer estas tres funciones. Uno que se llama find, que es como el grapper para el find power couple, donde recibo como entrada el vector de número, ¿ya? Y me devuelve un vector de entero, pero con dos posiciones, que vendría siendo la tupla. ¿Ya? Y todos hacen lo mismo, pero tengo una implementación normal, una implementación ocupando GMP y otra ocupando OpenMP.
¿Ok? Para poder exponer todo esto y hacer todos los graphers para Python, fíjense que es bastante simple. Yo le digo que incluyo el stdvector.i, que es parte de Swig, e incluyo mi archivo en C, o sea, mi header en C++, y estoy listo. Ya tengo que poner aquí alguna cosita pequeña por los namespace nomás. ¿Ya? Pero es bastante simple. O sea, hacer esto a mano, ocupando un grapher a mano Python, es realmente un parto. Y le hice el intento un ratito así como para ver, ¿ya? Y tenéis que crear las estructuras para hacer la transformación entre una lista de Python y el vector de la STL, y de vuelta se las encargo, ¿ya? Entonces la gracia es que Swig esto lo hace en forma nativa porque está toda la parte cochina está ahí. Y alguien ya la hizo por mí. ¿Ya? Entonces bastante limpio hacer la transformación entre arreglos y listas de Python a contenedores de STL, ¿ya? En C++. Entonces, perfecto. Acá tengo mi Power Couple. Y lo único que hago es, bueno, importo por supuesto mi módulo, con mi función, en este caso find, y le paso los números. Y a eso me devuelve, digamos, la tupla y la escribo. ¿Cierto? Pensando en un puro core. Sí. ¿Ok? Entonces, estamos. Esta es mi función en C++. ¿Ya? C++ entre comillas, porque es una función común y corriente, pero la gracia es que estoy ocupando objetos de la STL. ¿Ya? O sea, esto en C no compila. No, claro. ¿Ya? Entonces, recibo mi vector, ¿ya? Ojo, acá estoy haciendo una cosa bastante cochina, ¿eh? Y la hice adrede. Estoy recibiéndolo por valor, no por referencia. O sea, está copiando el vector. ¿Ya? Pero lo dejé adrede así como porque quiero que después comparen los resultados. ¿Ok? Me devuelve el vector, por supuesto, defino mi vector de respuesta, chiquitito, computo las permutaciones, ¿ok? Acá está. Me defino un objeto, ¿ya? Una clasecita, donde yo hago la evaluación del x elevado a y y elevado a x, y, y voy manteniendo cuál es el máximo, ¿ok? Me defino mi vector de posiciones para hacer las permutaciones, porque básicamente esta función que calcule cada permutación reversible, lo hace solamente haciendo operaciones bitwise en un arreglo de ceros y uno. Entonces lo hace súper rápido. ¿Ya? Irreversible es porque x y x prefiero evaluar ambas que hacer que el algoritmo me encuentre ambas permutaciones. ¿Ok? Entonces eso me reduce montones el tiempo de cálculo cuando estoy ocupando un vector o menos grande. Entonces, este operador, que está bastante bien hecho, yo le paso la posición de este vector que voy a ocupar para posiciones de mi arreglo de números, y le voy a pasar una referencia a, en realidad es una instancia, a una clasecita que después se la voy a mostrar, que es la que hace la evaluación. Entonces, a cada cálculo de cada permutación, él va a agarrar este objeto, le está pasando mi objeto control y el porte, y él va a tomar que se calculó, calcular el x y x es más grande que el máximo que tengo, lo guardo, no lo guardo y pum, seguimos. Se lo hacen de fly. ¿Ok? Después, en mi objetito PC está el power couple máximo. Entonces lo pongo aquí y lo devuelvo. ¿Ok? Entonces ahí está más o menos explicado. Ahora ocupando GMP. ¿Ya? Aritmética de precisión. ¿Cómo cambia el código? ¿Ya? Un poquito más largo, eso está un poquito más chico. Pero básicamente acá tuve que poner, ocupar el famoso objeto MPZ, que es el contenedor que ocupa GMP para guardar números grandes, enteros grandes. Hacer inicialización. Y aquí cambié un poco la estrategia. Calculé todas las permutaciones aparte. O sea, esta misma función que está acá, en vez de ir on the fly evaluando el máximo, lo que hice fue crearme una función afuera que después la vamos a ver, que va calculando cada una de las permutaciones y las va guardando en un vector. Entonces esto me entrega, getPermutation me entrega un vector de pares, ¿ya? Con todas las posibles permutaciones que tengo que evaluar.
¿ok? De manera tal de poder después hacer, recorrer ese arreglo e ir evaluando, ¿ok? Estoy evaluando ahí haciendo exponenciación de números grandes, ya con la MPZ, haciendo las comparaciones respectivas para saber cuál es, digamos, mayor, y devuelvo la respuesta, ¿ok? ¿Por qué hice este cambio? Porque después quiero ir a paralelizar ese for, ¿cierto? Entonces esto también funciona bastante bonito y lo único que yo hago es, en mi Power Couple en Python, cambiarle el find y voilà, me cambié implementación. Con OpenMP. ¿Todos están familiarizados con el concepto OpenMP? Solo una breve reseña, para los que no. En antaño, cuando uno estaba hablando de procesamiento en paralelo o múltiple, uno tenía el concepto de proceso y thread, que ya los vimos, ¿cierto? Y tenía que hacerlo a mano. O sea, tú crear tus propios procesos, hacer los forks, crear los threads, hacer la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace varios años, los compiladores hacen eso por ti en forma intrínseca. O sea, el concepto de thread ya no lo tienes que implementar tú, sino él lo hace, y lo único que tú tienes que hacer es decirle con una directiva pragma, ¿ya?, que quieres paralelizar este for, y él automáticamente va a hacer múltiples threads de ese pedazo de código, los va a ejecutar y tú le vas señalizando con directivas bonitas, no más que variables son locales, que variables son compartidas, le vas pasando, digamos, paradigmas de reducción, ¿ya?, al pragma, ¿ok? Y de verdad OpenMP, a medida que ha ido avanzando en versiones, es cada vez más rico en paralelizar cosas, ¿ok? O sea, básicamente esto, si yo lo corro con un core, es igual que el código anterior. Pero si yo le digo que ocupe más cores, en forma automática esto, el for se va a dividir en threads y cada thread va a evaluar un pedazo del for, ¿ya? Solamente tengo que tener el cuidado de decirle cuál es la variable compartida entre cada uno de esos threads y que el i es local, ¿ya? Ahora, tengo que decirle que tengo una sección crítica cuando me quedo con el máximo. ¿Por qué? Porque la variable POW, que es donde yo guardo el máximo de xi, ¿ok? Si dos threads encuentran un máximo al mismo tiempo, tengo que señalizar su escritura. Entonces, le digo sección crítica, ¿ok? Pero si se fijan, comparado con la implementación anterior, son 2 líneas más, ¿ya? Ah, bueno, y también, ojo, que hay que hacer la limpieza de los números en la GMP, porque si no el memory leak te la encargo, ¿ya? Entonces hay que... Y los comparé. Fíjense que la versión base con Pew para 10.000 líneas, ¿eran 10 o 100? 100.000, ahí después lo verificamos. 500 números por línea, ¿ya? El vector. O sea, estamos calculando la permutación de 500 en 2. Con X distribuido uniforme, X cada valor de este vector, distribuido uniformemente entre 1 y 500, ¿ya? O sea, podemos llegar a tener un 500 elevado a 500. Bueno, las implementaciones que tenemos, un core y la multicore con OpenMP. La base se demoró 974 segundos. Ah, estos míos están al revés los ejes. Entonces me vengo a dar cuenta. ¿Ya? Pero con un puro core. ¿Ya? Y ocupando el PUT, o sea, haciendo la evaluación del X elevado a I en C. O sea, hacerlo en Python, esta cuestión no terminaba nunca. ¿Ya? Con multiprocessing, que es la implementación que les mostré en pantalla, se demoró 33 segundos con 36 cores. ¿Eso con Python? Con la ¿Sí? librería de Python Solamente con multiprocessing, que es exactamente el código que les mostré anterior. Después, usando threads, Bueno, eso también todo. o sea, yo le puse el mismo número, pero esta cuestión no terminó, o sea, ¿ya? ¿Eso es lo mismo, como es el monothread, eso, el MP? Claro, Ok. ya. Con Parallel Python, 36 segundos también. ¿Ya? Que básicamente hace lo mismo que MP. Es comparable. Ese fue local. Local.
Sí, lo hice todo en una máquina de 36 cores, ¿ya? Ahora, la gracia es que con MP no puedo pasarme a la máquina al lado, o es muy complicado pasarse a la máquina al lado, y con PP es trivial, ¿ya? Entonces puedo escalar mucho más fácil. La implementación de find en C++, sola, monothread, se demoró 84 segundos. ¿Ya? Sin Python. O sea, la implementación en C++ de el cálculo de las permutaciones, la evaluación y encuentra el máximo. ¿Ya? Pero ocupando aritmética normal. ¿Ya? Se demoró 84 segundos. Para evaluar serialmente esa manga de cosas. Claro, pero ahí se equivocaron los números grandes. Se equivocaron los números grandes nomás. ¿Ya? Que eso en el fondo te está mintiendo un poco porque la función POW no se demora lo que tiene que demorarse efectivamente porque se cae antes. Porque cuando le pasáis la función POW 500 elevado a 500, rápidamente te dice chao. ¿Ok? O lo va a manejar bien en los logros para cuando lo vaya a casar. Ni siquiera se va antes. La implementación con GMP se demoró 166 segundos y efectivamente hizo todas las exponenciaciones. O sea, no sé si cachan que la diferencia de magnitud no es tan grande, diciendo que estamos hablando de una implementación con un core. ¿Ya? Y cuando me pasó a OpenMP, llegué a 69. ¿Ya? Pero por eso te digo, llegué a 69 siendo que estoy copiando los arreglos. Pero me perdí una cosa cuando hiciste la implementación de con OpenMP, eso incluía GMP, digamos. También con GMP. Sí. Sí, po. ¿Cachai? Ahí estaba jugando a 36 cosas. Los 36. Entonces, como que te hace pensar un poco, ¿ya? ¿Dónde realmente hay que apretar la tuerca? ¿Ya? Ahora, después vamos al final a empezar a mostrar, les quiero mostrar la ejecución de esto, ¿ya? De cada uno de estos ejemplos, ¿ya? Pero por el tema del tiempo que ya llamo una hora, voy a poner un poquito de poder de síntesis, ¿ya? Hablemos un poquito de Spark. Spark es una de las pocas frameworks, hablando en concepto Big Data, Data Science, que realmente entrega lo que promete, ¿ya? Todo el resto yo lo catalogo como chaya, ¿ya? Entonces, corre sobre Hadoop. Uno dice, pues ya, entonces no. Si Hadoop, digamos, aunque sea Hadoop 2.0, tiene una serie de problemas. Pero no, en realidad esto arreglaron realmente Hadoop, ¿ya? Esta capa que le pusieron encima, que se llama Spark, realmente lo dejó bastante usable, ¿ya? El concepto de workflow, operaciones lambda, ya a través de DAX, de grafo directo acíclico. El scheduler, que es uno de los grandes problemas de Hadoop, el Yarn, realmente hace bien su trabajo, ¿ya? No solamente implementa MapReduce, ni tampoco está obligado a ocupar HDFS, que es el sistema de archivo distribuido que tiene Hadoop por debajo. O sea, puede uno ocupar discos locales o puede implementar otros frameworks, ¿ya? De reducción de datos. También te permite evaluaciones flojas, hacer broadcast, tener variables compartidas, que es un poco lo mismo que hemos visto, ¿ya? Lo podéis manejar desde Python, Java y Scala, ¿ya? Entonces eso también es, bueno, R también. Eso es bastante choro, ¿ya? Tiene una serie de conectores, ¿ya? Para trabajar con SQL, para hacer streaming, para trabajar con Machine Learning, pero el punto es que ninguno de esos datos son binarios. O sea, si uno quisiese ocupar Spark para poder trabajar con una imagen, ándate a MP, OVP o hazlo de otra forma, ¿ya? O sea, Spark no tiene la semántica como partir un archivo binario. Solamente sabe hacerlo con texto, ¿ya? Ahora, hay trucos que se pueden hacer, como el que les voy a mostrar acá. ¿Ya? Claro. Ya, entonces, también hay que desplegar workers, ¿ya? Entonces hay toda una maquinería por debajo que no es menor, que hay que digamos, bancársela. Entonces, tengo mi dato, tengo con qué trabajo, digamos, con qué hago mis algoritmos, y todo el management lo hace Yarn, ¿ok?
Entonces, efectivamente es bastante simple, es bastante útil, ¿ya? Ahora, Sextractor, ¿ok? Acá les voy a explicar un poco cuál es la idea de Sextractor. Pensemos que tenemos muchas imágenes mosaico. Cada imagen mosaico contiene CCDs dentro, ¿ya? Independientes. Y lo que yo quiero es correr ese Sextractor en cada uno de esos CCD para múltiples archivos mosaicos, ¿ya? O sea, llámese o es como un N por M, ¿ya? Donde M64, que son 64 CCD por archivo mosaico, y tengo N archivos que procesar. Cada archivo pesa 600 megas. APP, comprimido, ¿ya? Entonces, yo le paso la lista de archivos que quiero trabajar. Primero tengo que mirar los CCDs que hay ahí adentro, obtener una lista de CCD, extraerlos, ¿ya? Dejarlos individualmente, ¿ok? En archivos. Después tengo que esa lista de CCDs asociados a una imagen mosaico con un map, correrles Sextractor a cada uno de ellos, ¿ok? Después, la salida de esos son los catálogos, los outputs del Sextractor, ¿ya? Que en el fondo es un arreglo de salidas. Y eso yo lo reduzco y hago un catálogo para la imagen mosaico, ¿ya? Entonces, para una lista de archivos de entrada, tengo una lista de archivos de salida que es el catálogo de cada uno digamos, de esos archivos mosaicos. Y me hago mi truquito. Como Spark no tiene idea cómo dividir una imagen, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es trabajar solamente con metadata. Me defino un objeto, ¿ya? Que en el fondo me da el nombre del CCD, el archivo, el objeto, la fecha, algunos valores de los headers de esta imagen, ¿ya? Y con esos objetitos son los que yo voy trabajando en Spark, ¿ya? No trabajo con la imagen misma, ¿ya? Sino trabajo con referencias a... Entonces, el código. Tengo mi función, que es para obtener la lista CCD, que ocupo ahí PyFits, que es una librería de Python que yo le doy el archivo y puedo sacar información de la imagen, ¿ya? Me devuelve una listita con este objetito, con todos los CCD que están dentro, con referencia del archivo. Tengo otra función que escribe el CCD y yo le paso el handler nomás. Este objetito dice, mira, el CCD es número tanto, de tal fecha, y el archivo mosaico se llama tanto. Entonces, con esa información yo acá lo que hago es agarrar el archivo mosaico, extraer el CCD, tirarle un archivo, ¿ya? Run Sextractor, básicamente, le paso el mismo handler, ojo, ya que ahora tiene un dato nuevo, que es el archivo CCD que acabo de escribir. Ahí yo le digo, ejecútame Sextractor en ese archivito y déjame la salida con un nombre determinado y ese valor lo agrego a mi handler, a mi objetito, ¿ya? Y de ahí le digo merge catalog, que en el fondo le paso una lista de catálogo y él me entrega todo juntito, ¿ok? Y en el principal, mira, fíjense el porte del código, ¿eh? ¿Ya? Porque acá están los verbos, están las operaciones que yo quiero hacer, ¿ya? Y acá donde esto yo lo encuentro bastante bonito, que es esto de ir ocupando como funciones lambda, ¿ok? En el fondo yo le digo, acá está mi lista de archivos, acá yo creo un contexto Spark, ¿ya? Local, digamos, ya en la misma máquina con 4 workers, ¿ok? CCD, le digo a mi contexto, paralelízame los nombres de archivo, háceme un map de la lista de CCD, háceme un collect. Llámese, va a aplicar esta función sobre esta lista en forma paralela y después me lo va a reunir. ¿Ya? Ahí tenía una suerte de mapeo y reduzco. Después agarro, le digo los fits, ¿ya? Pero perdón, ¿y dónde defines la función que es el collect? No, collect es un constructo de map reduce. Sí, pero lo trae, pero en algún momento vas a hacer... Acá, pues, quedan CCD. ¿Ya? Después le digo, en una variable fits, le digo al contexto de Spark, paralelízame en los CCDs que acabo de obtener afuera, ya que vendría siendo una lista de CCD de todos los mosaicos que entregué. Mapéame la función write CCD, o sea, escríbelo, ¿ya? Y también me hace un collect. Podría haber tirado todo esto en una línea, pero le puse los collect como para ir paso a paso, ¿ok? Y después le digo, catálogos por objeto, paralelízame digamos, este objeto, ¿ya? Esta lista de fits,
mapéame la ejecución de ese extractor, aplícame un map, una función lambda, el objeto al catálogo, ya como para ir haciendo la asociación, ¿ya? Y redúcemelo por key para todos los catálogos del mismo mosaico queden juntos. ¿Ok? O sea, no quiero que... Porque hasta acá tengo catálogos independientes por CCD. Pero como el objetito handler que estamos ocupando tiene el CCD, digamos, el mosaico de donde viene, yo tengo un key para poder reunirlo. Y ahí le aplico una función lambda para poder juntarlo y lo que me entrega acá son catálogos por objeto. ¿Ok? Y después le digo, paralelízame eso, le hago el merge. Y lo que me entrega es una lista de catálogos por objeto. Voilà. Esto lo tiráis, lo ejecutáis, Spark Context, él sabe las máquinas, ya hiciste todo el deployment de Spark por debajo, funciona estupendo. Entonces, bastante simple, ¿fijan? Tienes que tener la imagen disponible en todos los Word. Sí. Nunca los envío. Podría llegar a hacer que los envíe, tendrías tú que aquí, Claro, sí, se puede arreglar. pero en el fondo, No lo haces mal. claro, pero no, si también puede hacerlo, ojo. Tú podías acá también hacer que el archivo viaje de un lado a otro. El punto es que nosotros partimos de la base que tenemos una máquina donde el file system es compartido, ¿ya? Entonces, de repente, cuando queramos tratar de forzar un poco estas cosas, de ocupar un framework de computación paralela distribuida en un problema, paremos en un segundo y evaluemos bien qué es lo mejor a usar, ¿ya? Ahora, para ir terminando. Primero, optimización de Python, ¿ya? ¿Cómo hago que el Python que estoy ocupando realmente corra más rápido? ¿Ya? Porque yo estoy acostumbrado al pip install, para adentro, ¿ya? apt-get install Python, para adentro, ¿ya? El problema es que todas las librerías que yo ocupo, todos los módulos que yo ocupo, por lo general descansan en librerías, digamos, de cómputo, de cálculo científico, que son un poquito más de bajo nivel. Por ejemplo, NumPy ocupa, o sea, es una implementación de ND-Arrays, que esa cuestión está escrita en C. Por eso vuela. Pero todas las operaciones matriciales que hace con esos arreglos, las saca de BLAS, que es una librería mega optimizada para transpuesta matrices, determinante, multiplicación, ¿ya? Y implementaciones de BLAS hay muchas, ¿ya? Lo mismo el LAPACK, lo mismo la FFTW, lo mismo el Thread Building Blocks, aritmética, números grandes. O sea, son una serie de librerías que tienen que estar compiladas optimizadamente para que NumPy permita trabajar optimizado, para que después cuando desde tu Python importes ese NumPy realmente vayas más rápido. Entonces, esto es una cadena, ¿ok? Lamentablemente, para hacer eso tenéis que compilar todo. Desde el Python para abajo, ¿ya? Pero, o sea, cuando uno instala NumPy ya viene con la... Viene con Atlas. En C, digamos. O sea, Sí, pero esa versión... compila la versión... O sea, cuando tú instaláis, compila. Pero, por ejemplo, el BLAS que ocupa NumPy, ocupa el BLAS que tengáis instalado. Y si no tenéis instalado alguno, te va a pedir Atlas, que es una versión optimizada, entre comillas, de BLAS, ¿ya? Que igual es relenta, entre paréntesis, ¿qué está ahí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ya, ok, vamos a hacer esto, ¿ok? Para poder armar todo un toolchain bien armadito que trabaje óptimo, tengo que pensar que hay implementaciones de estas librerías que ya vienen optimizadas. Y esas son las que yo tengo que usar, ¿ok? O sea, no tengo que ponerme a recompilar BLAS en forma optimizada y jugando con los flags de compilación. No, o sea, pesco el BLAS que me provee el compilador o el dueño del procesador. Que en este caso, Intel te provee la MKL que trae todas esas cosas. Lista. Llegar y usar. Y en NumPy, en el setup.cfg, le decís que quieres usar y listo. Que ocupa MKL y el tipo compila contra la MKL y efectivamente la ganancia en performance de NumPy es grande. ¿Y eso en qué momento haces? Cuando tú compilas NumPy, o sea, primero tienes que partir compilando Python con el compilador que querís. Hay que traer la fuente de Python. Claro. Instalé Python, o sea, compilé Python con Intel, por ejemplo, con el compilador de Intel, ¿ya?
De ahí, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque quiero que todos los módulos que se me ocurra instalar y que se compilen con el mismo compilador y con las mismas librerías. ¿Ya? Después voy a instalar NumPy. Al NumPy, el fuente, tengo que configurarle un archivito para decirle, ¿sabes qué? Para BLAS o para la FFTW o para la GMP, ocupa, por favor, la MKL. Hay tutoriales en la web cómo meter un par de líneas dentro de setup.cfg, cómo hacer eso. Y compilas NumPy. ¿Ya? Y efectivamente, esa implementación de NumPy va a quedar reoptimizada para poder multiplicar matrices o para hacer una montonera de cosas porque está ocupando la MKL, que ya es una librería mega optimizada para procesadores Intel. Si estáis ocupando AMD, bueno, hay otra librería que también es de AMD, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con QBLAS. O sea, imagínense que tenía una GPU ahí, existe una implementación de BLAS en CUDA, no te voy a poner tú a programar en CUDA la multiplicación de dos matrices, o sea, eso está hecho. ¿Ya? Todo lo que es álgebra lineal ahí está hecho en CUDA. Basta con que tú compiles tu programa y lo linkees con la QBLAS y automáticamente vas a empezar a ocupar la GPU. Una consulta. Por ejemplo, por usar MKL, uno realmente está obligado a compilar Python porque yo recuerdo que al menos un framework que es Anaconda te trae como MKL por defecto. Lo trae, dice que lo trae al menos. Mira, el compilador de Intel es pagado. Pero Anaconda dice que lo... Puede a lo mejor linkearlo dinámicamente, pero el punto es que cuando tú metes otros módulos, o sea, tú compilas Python porque tú quieres que la compilación de otros módulos ocupen toda la configuración que tú le diste. O sea, si yo compilé NumPy, por ejemplo, contra la MKL, y yo quiero compilar un tercer módulo que ocupa NumPy, yo quiero que ese módulo también ocupe el BLAS de NumPy, o sea, llámese la MKL. Y no tener que yo decirle a cada módulo que compile, oye, ocupa la MKL, o sea, el BLAS de acá. Es por un tema de coherencia. ¿Ya? Entonces, también podía empezar a jugar con cosas un poquito más peligrosas, que es, por ejemplo, con la precisión numérica del compilador. O sea, si yo quiero, mi código que estoy corriendo, efectivamente no necesita una gran precisión numérica, o sea, me puedo bancar un error, digamos, numérico, yo puedo compilar todo ocupándole, digamos, el floating point model fast. 100x al tiro. Pero los números, o sea, toda la aritmética numérica es más lenta, o sea, más rápida, porque se pasa por el aro una montonera de checkings. ¿Ya? Si realmente me interesa que el número sea el exacto, precise. ¿Ya? Source para ocupar la precisión numérica que viene por defecto en la máquina, llámese un Linux, un Windows, etc. Strict ocupa exactamente todos los checkings que define la IEEE 3000, no me acuerdo diablo, que define todas las operaciones numéricas. ¿Ya? Lo mismo, construir todo toolchain. No es tarea fácil, pero si uno quiere meterse en esta avenida, es el camino. ¿Ya? Desmitificando MPI. Esto, para serte franco, lo puse casi como un tip. Un orden de cuánto más vale la pena, o sea, gana tanta velocidad, ganas haciendo todo ese esfuerzo. Harto. En X. Es que depende del problema. Pero mira, o sea, en los tests de NumPy, por decirte una base, existen varios benchmarks de NumPy y SciPy, ya que tú podés correr. Agárralo en tu máquina, instala Python por defecto, instala NumPy por defecto y ejecuta el test, que te ejercita algunas operaciones LU, algunas descomposiciones, te hace varias cosas típicas y te dice cuánto se demora. Después date la lata de compilar, meter todo con la MKL y creo que la última vez que lo hice eran como 20x. Así como de base. Ahora, hay problemas que son más duros, que vaya a tener menos ganancias, hay otros que vaya a ganar más. Hay lo otro. La MKL automáticamente hace offloading en OpenMP. ¿Ya? Lo mismo que hicimos nosotros para paralelizar el for. Hay muchas operaciones matriciales que son for anidados que soportan en OpenMP. Entonces basta tú con que pongas export OpenMP numthread igual 10 y cuando tú llames a la función, el tipo va a ocupar discurso para hacerlo. O sea, un paralelismo intrínseco que tú ni te moviste de tu escritorio. ¿Ya? Entonces, pasando rápidamente. Mucha gente tiene un concepto errado de MPI. ¿Ya? MPI no es para mandar cosas a máquinas distintas. ¿Ya?
Eso es simplemente el grapper que ocupa MPI para hacer el deployment del mismo proceso para después echar a andar la librería. Si tú quieres enviar tu proceso Python a distintas máquinas, ocupa el scheduler. El Slurm, el Sangrit Engine, el que se te ocurra. ¿Ya? MPI no es para eso. MPI es una librería para pasar mensajes, ¿ya? Que te implementa verbos de paralelismo como el broadcast, el barrier. O sea, se ocupa otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Y también va el rendimiento de mi aplicación. ¿Ya? O sea, MPI no es una magia. Yo tengo que planificar una estrategia de cómo voy a paralelizar un código, tengo que ver la intención, la comunicación, la latencia del interconnect, ¿ya? O sea, si voy a correr sobre Ethernet, mejor me olvido de MPI, ¿ya? Porque la latencia del kernel que te mete Ethernet ya te transformó el computador en un Pentium 4, ¿ya? Entonces, si realmente tienes tú una buena máquina con un buen interconnect, llámese un cluster, con InfiniBand, ¿ya? Con buses correctos, con un sistema de archivo correcto, ya ahí podemos empezar a jugar. Ya vale la pena darse la lata de trabajar con MPI para hacer un proceso, ¿ya? En paralelo. ¿Ok? Entonces, algunos lenguajes, o sea, otro concepto, o sea, otro mensaje. En el fondo, hay que escoger bien con qué uno va a ir a la pelea, o sea, con qué arma, ¿ya? O sea, no pretendamos pelear todas las batallas con la misma arma, ¿ya? Entonces, veamos cada lenguaje como una herramienta distinta, ¿ya? O sea, no voy a ir a sacar tornillos con un cuchillo de cocina, o sea, para eso hay un destornillador. Claramente tú puedes decir, sí, sabes que con un cuchillo de cocina además saco el destornillador, pero te va a costar más, ¿ya? Te voy a pitear el tornillo, ¿ok? Entonces es importante seleccionar bien, ¿ya? Eso implica que tenemos que manejar distintos lenguajes, no nos quedemos con uno solo, ¿ok? O sea, hay que pensar en, bueno, políglota no sé si es la palabra correcta, pero es lo que se me vino a la mente a las 2 de la mañana anoche, ¿ya? Tenemos que hablar distintos lenguajes y eso nos va a dar una riqueza para abordar los problemas, para encontrar mejores soluciones, porque en el fondo esto es igual que el idioma. O sea, en francés tú puedes decir una montonera de cosas que en español a lo mejor te va a costar más decirlo, o en inglés es así. O sea, hay distintos lenguajes que te proveen una semántica, una gramática que puede ser más acorde a tu problema, a dominio de tu problema. Y si no conoces esos distintos lenguajes, tú no vas a tener la opción de poder abordar tu problema ocupando esos paradigmas, ¿ok? Entonces también aprende otro lenguaje. Y lo otro es reduce su código también. O sea, esto de que, si lo voy a ocupar una vez nomás, lo escribo chanchamente y pum, después a la basura. Ya no estamos para eso, ya pasamos. En los 90 a lo mejor, pero ya, para serte franco, la cosa va tan rápida que ya no te podéis dar el lujo de gastar 1 o 2 días codificando algo para botarlo a la basura. O sea, de repente a veces conviene hacerlo bien, hacerlo ordenadito, con su buena documentación y guardarlo. Para eso tenéis GitHub. Porque tú no sabes, nunca vas a saber cuándo lo vas a volver a reutilizar. Yo vengo haciendo código desde, o sea, que voy guardándolo, desde como el año 2000. Y todavía hay clases que ocupo. Que voy haciendo en distintos contextos, de repente, mira, necesito hacer, está hecho. 2 minutos. Porque me pegué la paja de hacerlo hace 10 años atrás y me di el trabajo de hacerlo bien. En vez de hacerlo así como a la rápida. Entonces ya los tiempos, o sea, la ciencia avanza tan rápido, que con esto de data science la cuestión va tan rápida que ya no. Y ojo, el copy-paste no, ni Stack Overflow tampoco cataloga como reutilización de código, ¿eh? Bueno, eso. Vamos a lo bonito. Miren. Acá tengo todos los cores, ¿ok? De la máquina, como para que vayan viendo cómo va avanzando. A ver, pensemos en la implementación de multiprocessing, ¿ok? Un pequeño detalle.
un pequeño detalle que se me olvidó, o sea, no lo dije cuando estábamos hablando. Tengo un archivo grande que tengo que partir. Acuérdense que la estrategia de esto era agarrar el archivo grande y dividirlo. Tengo 100.000 líneas. Dale. Los dejo que se pasen de las 4 sobre su propio riesgo. No, tranquilo, si lo vamos a hacer corta. Tengo que agarrar este archivo y filetearlo en n números, ¿cierto? O sea, en n parte. ¿Qué es lo que primero se me viene a la cabeza? Hagámoslo en Python, po. Entonces, quería hacer un for. Ya. Para serte franco, ya probablemente yo no lo voy a hacer tan bien. Ya, ¿que existe una librería, algún módulo en Python que te permita hacer esto? Sí, pandas. Ya, hagámoslo en pandas. ¿Ya? Entonces, si yo vengo y pesco 3 líneas. ¿Ya? Pandas. Y le digo el archivo, cuántas líneas quiero por chunk. Y el compadre me genera la salida. ¿Ya? Estos tacones. Ya, a ver, archivo grande. Mira, fíjense, input GMP 100.000 líneas con 1.000 para el lado, ¿ya? Son 100.000, hagámoslo en archivos de 10.000 líneas cada una, ¿ok? No le puse time, pero háganse la idea cuánto se está demorando, ¿ya? Todavía está. Hay un core que anda haciendo algo, ¿ya? Se cambió core. Como que algo pasó. No, todavía no termina. ¿Termina? Si quieres lo hacemos con algo más chiquitito. Ya, 10.000 parece. Creo que hay uno de 10.000. Ah, no. A ver. Input. A ver, 9.000. 9.000 por 500 ya. En archivos de 1.000. ¿Ya? 1, 2, 3 segundos. ¿Ya? Se demoró. Tratando de hacerla con Python. ¿Ya? Ahora. ¿Ustedes han escuchado hablar de la herramienta GN1? Por favor, no traten de hacerlo mejor, porque no se puede. Split, menos D, menos L el número de línea, el archivo de entrada, ¿cómo se llama el de salida? Split, vamos a jugar lo mismo. Pero en vez de que sea con Python, pasemos el archivo grande. Sí. Eran de 10.000, ¿no? ¿Se ve la importancia de escoger bien su arma? Ahora, para el caso, vamos a ocupar un archivo, o sea, vamos a ocupar un input más pequeño, ¿ok? Para no demorarnos tanto. El de 5.000, no, esta vez. Ya, 9.000 con 500, ¿ok? No, pues miento. Necesito algo que sea más grande. ¿Dónde está? Ahí está, ese. De 10.000. 10.000 por 500. ¿Cierto? De Luca. Ahí tengo mi archivo. ¿Salió un 10? Sí.
Sí, pues son 10.000, ¿ya? Quiero correr esto, que es la implementación con OpenMP, o sea, perdón, con multiprocessing, ¿ok? Python, Power Couples, -i, todos los chunks, tíremelo, ¿sabes qué? Tíremelo al standard output. Bueno, son 10 archivos. Por ejemplo, hagámoslo con un número más grande para ver que efectivamente ocupe los 36 cores. Pero se fijan acá que se levantaron bien todos los procesos. Se fijan acá que son procesos independientes. ¿Ok? Esto es MP. ¿Ya? Y es exactamente el mismo código que lo vimos en pantalla. El manager, la cola, hace el spam de los procesos. Parece que como, bueno, lo paré, ¿ok? Lo que quiero ilustrar es, ¿vieron cómo los procesadores se estaban ocupando en forma más o menos eficiente, cierto? Vamos a la misma implementación en thread. Acá hay 36 archivos, ¿ya? Miren la utilización de cada proceso, de cada core. Ahí está tu respuesta. ¿Te fijáis lo lento que es? Comparado con la otra implementación, o sea, fíjate. Chao. Voy a copiarme los 36 archivos, ¿ok? Sí. ¿Ya? Los mismos. El mismo MP de nuevo, pero ahora con los 36, como para ver que todos los 36 cores se van fácilmente a 100% y lo hace bien. ¿Te fijas? O sea, no tenéis tanto input output. O sea, realmente está ocupando bien cada procesador. Horriblemente más lento. ¿Viste? Ahí uno ya terminó. ¿Ya? Entonces, ahí están terminando y está la salida. ¿Cachai? O sea, MP está entregando lo que promete. ¿Ya? De ahí vamos a PP. Lo mismo. El archivo, lo mismo. Está con Pew. ¡Pum! No sé si se dieron cuenta que el deployment no fue inmediato. Tiene que correr el programita y todo. ¿Ya? Claro, porque la diferencia es que en el MP solamente es local. Local. Este necesita un worker extra, o sea, un programa, ejecutar un código para poder hacer la ejecución. ¿Ya? Entonces, threads, horrible. O sea, Claro, olvídense. ahí van saliendo. Y te muestra ahí al final un status de cuánto ocupó cada worker, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la implementación en C, ¿ok? No, en C++ en realidad. Aquí están implementadas las tres. O sea, tenemos combinations, que es
funciones, estos operadores que te calculan las permutaciones de forma bastante inteligente. Esta es mi clase Power Couple, que en el fondo es la que va manteniendo la tupla máxima con con el POW máximo. Aquí hago la evaluación para poder sacar cuál es la permutación que estoy trabajando. Hago los dos POW del XY y X. Ojo que estoy ocupando permutaciones reversibles, entonces si me entrega un XY tengo que evaluar yo el IX, ¿ya? Veo cuál de las dos es más grande y me quedo con eso. Acá hago la clase para hacer la evaluación, que básicamente me llamo a mi eval del Power Couple, muestro. Este me construye las permutaciones para poder hacer el vector de todas las permutaciones para poder después paralelizarlo, que es un poquito lo mismo. Ahí está la implementación del get permutation, que en el fondo ejecuta este mismo código pasándole el objeto arriba. Aquí está el find con OpenMP, ¿ya? Acá está el find con GMP, ¿ya? Y el find común y corriente. Ahora, Pragma, la única diferencia. Ya. Algunas pruebas. Entonces voy y tag find con OpenMP. Okay. Python Power Couple. Lo voy a pasar data input 5000 con 500 menos I a los procesadores. Si ejecuto esto mismo tal cual con la implementación con Pew, esto va tac, 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 tac. Con Python, olvídalo. Le muestro una, muestra otra. Entonces, fíjense, estoy logrando lo mismo que lo otro, pero súper fácil. ¿Eh? Bueno, todo esto va a quedar en el wiki del grupo de computación científica para que puedan tener códigos, etcétera, etcétera. En la página del seminario, ¿ya? Eso. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias a todos por venir. Los que vinieron a las 4 sesiones de Python, espero que les haya quedado claro cómo empezar a programar.